Hola, muy buenos días a todos nuestros afiliados. Estamos a puertas de iniciar nuestro seminario web sobre los aspectos comerciales de la factura electrónica. Les pido por favor que esperemos unos 5 minuticos más. A las 8:32 vamos dando inicio, dando ese pues, compás de espera para que la gente pueda terminar de unirse. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos nuestros participantes. Gracias por sacar el espacio y por asistir a este seminario. Les quiero presentar al doctor Cristian Mendieta Clavijo, quien es abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado y especialista de Derecho Informático y de las Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia.
Cristian, tuve la oportunidad de conocerlo hace muy poco en un webinar parecido al que nos va a dictar, el cual nos resultó muy interesante, tanto pues a todo el equipo de la vicepresidencia jurídica, y por ello decidimos traer esa presentación para poderla compartir con ustedes, nuestros afiliados, con el fin de que tuvieran, digamos, esa perspectiva grande de lo que significa la factura electrónica, no como obligación tributaria, sino como lo que inicialmente es una factura y es un título, una herramienta comercial. Entonces, eso es, digamos, un poco lo que queremos hacer con esta presentación. Doctor Cristian, muy buenos días y le concedo la palabra. Camilo, muchas gracias. Nuevamente confirmando si me escuchan bien. Sí, señor, yo lo escucho bien. Perfecto, bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias de antemano por el espacio. Camilo, muchas gracias por la presentación. Yo voy a retomar justamente las palabras que usted decía y es la factura electrónica no solamente representa ese documento por medio de la cual le reporto a la DIAN la información tributaria, sino que también es un instrumento de carácter comercial. Y aquí es donde viene a conjugarse distintas normas de vieja data con nuevas normas y con el propósito de justamente generar un mejor entendimiento de lo que tenemos en nuestras manos. Entonces, para iniciar, les quiero presentarles justamente cómo debemos entender la factura electrónica como título valor o como título ejecutivo de cobro de cara a la normatividad colombiana. Inicialmente, pues está la ley 527 del 99. Esta ley, digamos que tiene un gran desarrollo, tiene el desarrollo de firmas digitales, el desarrollo de entidades de certificación digital, pero primordialmente tiene el desarrollo de la equivalencia funcional. ¿Y qué es la equivalencia funcional? Está desarrollada en sus artículos 6, 7 y 8 y nos dice, miren, cualquier documento que tenga que constar por escrito, que tenga que estar firmado o que deba constar en original, podrá ser presentado como un mensaje de datos. Entonces, a partir de allí, uno efectivamente puede utilizar esta herramienta para generar una transformación digital de cualquier documento, incluso no solamente de la factura, sino de otro título valor, de un contrato, de una firma, de un original. ¿Listo? Incluso la misma equivalencia funcional dice que ninguna ley podrá sobreponer este hecho, exigiendo que el documento deba ser presentado por escrito. De otra parte, pues tenemos el Código General del Proceso que nos habla sobre la valoración probatoria de los mensajes de datos y muy importante también allí, ¿no? Digamos que la descripción del contenido de un título ejecutivo de cobro. Tenemos el Código de Comercio donde nos habla como tal de la factura de venta, de sus características como título valor, que son igualmente aplicables a las facturas electrónicas. Tenemos la ley modelo de la CENUMI del documento electrónico transferible. Entonces, aquí ya nos saltamos un poquito al marco internacional, sin embargo, ha de tenerse en cuenta que parte de este marco internacional fue adoptado por Colombia mediante la ley 527, que tuvo una modificación en el año 2012 con el decreto ley antitrámites 019. Entonces, ya hablamos aquí de documento electrónico transferible versus mensaje de datos. Resulta que el documento electrónico transferible tiene, digamos, es la descripción jurídica de un mensaje de datos que tiene un derecho económico. Para efectos de este webinar, lo que podríamos hablar es que el documento electrónico transferible es una factura electrónica que tiene derechos económicos pendientes de ser pagados. Se emite la factura y todavía no se ha generado su respectivo pago. Tenemos entonces plazos de pago a 30, a 15 días, a 30 días, a 45 días, incluso a 60 días. Entonces, fíjense que allí efectivamente estamos a la luz de un documento electrónico transferible que es el tratamiento jurídico que se le da a este tipo de documentos. Tenemos el decreto 3960 de 2010. Entonces allí, digamos que por una reforma al sistema financiero, se introduce en Colombia la posibilidad de generar una custodia no exclusiva de títulos valores electrónicos. Tenemos el decreto 806, que este ya es para efectos procedimentales, en donde nos dice, mire, usted puede presentar la demanda en su totalidad en mensaje de datos. ¿Sí? Si el documento que lo soporta es un documento físico, pues podrá generar su escáner, y si lo tiene en mensaje de datos en original, de igual forma podrá presentarlo sin ningún inconveniente como prueba. Y también tenemos el decreto 1154 de 2020, que nos habla acerca del RADIAN y los sistemas de negociación electrónica. Recientemente, y ya lo vamos a hablar un poco más adelante,
y estamos hablando que recientemente fue la semana pasada, salió la resolución 015 de 2021 por parte de la DIAN, donde ya se genera como tal, digamos, se decanta con mayor detalle cómo es el proceso del RADIAN. Y también hablaremos justamente del RADIAN, qué es, para qué sirve, cuáles son sus limitaciones, qué podemos hacer adentro de él y fuera de él. Ahora, la naturaleza jurídica, como bien lo anotó Camilo, tiene, digamos, de la factura electrónica, tiene tres posibilidades dentro de un mismo documento. Entonces, tenemos una factura electrónica que sirve como factura de venta, ¿sí? Entonces, en este evento puede hacer efectivamente que la factura ya se haya pagado, como puede hacer que todavía no se haya pagado, y en ambos casos, efectivamente, dentro de la factura va el 19% de IVA o el 5% de IVA o los impuestos que correspondan incluso cuando son de terceros, ¿sí? Ese mismo documento, cuando está pendiente de pago, sirve como título ejecutivo de cobro. Entonces aquí ponemos el ejemplo, una relación acreedor-deudor o para efectos de la factura, una relación emisor-adquiriente. Entonces el emisor, supongamos es Cristian Mendieta, es abogado, presta sus servicios profesionales y expide justamente una factura electrónica. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que le paguen los servicios jurídicos que ha prestado. Y el adquiriente le dice, claro que sí, yo le recibo la factura, se lo pago en 60 días. Entonces ahí yo tengo un título ejecutivo de cobro, ¿sí? Pasan los 60 días, no me han generado el pago, entonces yo tengo la posibilidad de presentar dicha factura para su cobro judicial, porque efectivamente es un documento claro, expreso y exigible, ¿sí? Que tiene un negocio jurídico causal, un servicio que efectivamente fue prestado y a partir de ello yo puedo decir, vengo a reclamar mis honorarios ante un juez de la República porque el adquiriente sencillamente no generó el pago. Ahí es donde radica parte de la seguridad jurídica de este elemento. Un título ejecutivo de cobro, y fíjense que allí todavía no es necesario generar un registro a la DIAN, sino que hasta este momento es necesario generar un adecuado flujo de la creación de la factura electrónica junto con sus anexos, ya que este es un título ejecutivo compuesto, no es de un solo documento, hay varios documentos electrónicos como lo veremos más adelante, que me sirven para exigir una obligación económica que está contenida o representada dentro de ese mensaje de datos. ¿Listo? Por último, tenemos ese mismo archivo, no estamos cambiando de archivo, seguimos hablando del mismo archivo, sino que fíjense que le damos una pluralidad de características jurídicas. En el último capítulo estamos hablando ya del título o valor. Y retomando el mismo ejemplo, entonces Cristian presenta su cuenta de cobro, no se la pagan, pero dentro del plazo establecido, como Cristian sí necesita una liquidez pronta, puede generar un endoso de esa factura electrónica. Y con el endoso pasa a ser otra persona, un nuevo acreedor, y por mi parte yo ya podré en parte o totalmente haber satisfecho mi obligación, digamos, mi necesidad dineraria, ¿sí? Entonces aquí ya estamos en el marco de la posibilidad de trasladar esa obligación, de trasladar esa riqueza, ¿cierto? De unas manos que inicialmente lo crearon hacia distintas personas. Ahora, por supuesto que dentro de este marco, pues ya ustedes pensarán, ya lo habrán pensado, ya lo habrán concluido prematuramente, ¿qué pasa con el título valor? Pues se expande en un mundo de negocios inconmensurable que se abre, de actores, de oportunidades de generar mercado, de competir mercado. Entonces ya aquí efectivamente hay un mundo totalmente diferente. Ahora, de pronto ustedes también se estarán preguntando en este momento, bueno, ¿y el endoso cómo se hace? También lo veremos ya en un momento. Y si yo no quiero hacer el endoso, también es otra posibilidad que se puede contemplar. ¿Listo? Lo que quiero que se lleven acá es que la factura electrónica es un solo archivo, pero sirve para distintos propósitos jurídicos. Y por supuesto, en este evento pues nos dedicaremos más al segundo y al tercero, dejando por supuesto, no porque ellos sean menos importantes, sino porque también el espacio y el propósito del webinar es dedicarnos más al segundo y al tercero. ¿Listo? Ahora, la factura de venta. Y rápidamente lo vamos a ver con el propósito de que nuevamente ustedes se lleven la idea. ¿Cómo está compuesta la factura electrónica? Que está compuesta por un archivo que es un XML, y ya les voy a mostrar un ejemplo del XML, una firma digital, que en este momento se puede una firma digital del proveedor tecnológico o una firma digital propia, ¿cierto? Y una custodia que recae justamente en manos del proveedor tecnológico. O si yo tengo mi propio sistema creado y habilitado ante la DIAN, pues yo soy el propio custodio de mis facturas electrónicas. De lo contrario, esas facturas están, digamos, en una nube, en un repositorio, que no me pertenece a mí, pero que sí está contratado para ese propósito, para que allá me guarden un espacio
virtual donde se me genere, donde se me guarden, perdón, las facturas electrónicas que yo estoy generando. Ahora nos empezamos a enfrentar a la realidad. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué es? Esto como tal es un ejemplo de factura electrónica, ¿sí? Esta es la factura electrónica original, ¿sí? Y esta factura electrónica es la que tiene esos distintos propósitos jurídicos. Esto me sirve para demostrarle a la DIAN que yo pago impuestos. Me sirve para exigirle a mi adquiriente cuando no genera el pago dentro del plazo. De igual forma me va a servir para generar una transferencia de esos derechos cuando por necesidad de liquidez yo necesito generar un endoso o negociación de esa factura electrónica. Entonces, esto es muy importante, este es el documento original y a ello tendremos que acostumbrarnos. Por supuesto que más adelante veremos, existe de ello una representación gráfica, ¿sí? Que es, digamos, una fiel interpretación en español de lo que contiene este documento original. Sin embargo, fíjense lo que estoy diciendo, este es el documento original. Incluso ya la misma DIAN en su anexo 1.7 ha manifestado, ojo, la representación gráfica que la veremos más adelante, no es original, no tiene efectos jurídicos. Usted no puede endosar a partir de la representación gráfica. Si usted quiere endosarlo, debe hacerlo de manera electrónica y sobre este documento que es el original. ¿Listo? Fíjense ahora digamos, la representación gráfica de la factura electrónica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la representación gráfica? Me sirve para entender qué es lo que está en el original, sin que ello implique que a través de la representación gráfica yo voy a generar un endoso, voy a generar un traslado de riqueza o una representación. No, eso no tiene efectos. Incluso uno podría decir, venga, y si yo pacto con la persona que la representación gráfica me va a servir para todos los efectos jurídicos, no tiene valor porque yo no puedo pactar en contra justamente de lo que me ha dicho ya la DIAN en su anexo técnico 1.7 hoy vigente. Y me permito leer. La representación gráfica siempre será una representación, una imagen de la información consignada en el formato XML de los perfiles de transacciones comerciales para la DIAN. Esto significa que el documento electrónico siempre será el que tenga valor legal para las autoridades nacionales, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante y me permito devolverme a la diapositiva anterior. Todo el valor jurídico, toda la confianza comercial que nosotros debemos tener, la debemos tener en este documento, que tendrá siempre que estar acompañado de su traductor llamado la representación gráfica, la representación o imagen de la factura electrónica. Cualquier transacción, perdónenme que sea un poco insistente, aquí se surte cualquier transacción, entonces por eso voy a necesitar de manos habilidosas en ingeniería que me permitan de manera confiable y segura generar una trazabilidad respecto de este documento. Porque si yo tomo este, que normalmente es un PDF o, digamos, si la persona quiere, pues por supuesto, simplemente le da control P, lo imprime, ¿sí? Es simplemente esa representación. No va a tener efectos que, en un ejemplo, yo le dé la vuelta a este documento y diga que voy a generar a partir de ello una cantidad de endosos importante, interesante o jurídicamente viable, que es lo importante. Entonces, la primera idea es la representación gráfica es una imagen. El original es un XML. ¿Listo? Ahora, pasamos entonces a la naturaleza jurídica que más nos importa, la factura electrónica como título ejecutivo de cobro. ¿Sí ven? Entonces, estamos en una relación primaria donde se ha generado ese XML, se genera su representación gráfica y es enviada al adquiriente para que éste, por supuesto, la reciba, la rechace o digamos no se pronuncia al respecto de ella y en ese evento pues según la regla del Código de Comercio, fíjense que le seguimos aplicando reglas del Código de Comercio, ¿qué pasa si a los 3 días la persona recibe la factura y nada dice sobre su contenido? Se entenderá aceptada tácitamente. Ahora, en cuanto a la naturaleza, volvemos nuevamente al mismo archivo. Sigue siendo el mismo archivo. No vamos a tener una factura electrónica para la DIAN, una factura electrónica para que me paguen la plata y otra por si deseo endosar. No, eso sucedería si permitiéramos que proliferaran las representaciones gráficas. Por eso la importancia de que sea el XML en su contexto original el que permita esa trazabilidad jurídica. Entonces tenemos el mismo archivo XML, ¿sí? Tenemos nuevamente la misma firma digital. Tenemos en este caso la custodia, ¿sí? Y la custodia entonces sigue estando en cabeza de mi sistema previamente habilitado ante la DIAN o de un proveedor tecnológico dentro de los cuales, pues por supuesto, yo puedo encontrar una larga lista que está a disposición de la DIAN, pues no sobra verificar, por supuesto, la documentación al momento de contratarlo, verificar el alcance del servicio, ¿no? Bueno, ¿usted qué tiene para ofrecerme en temas de acuse de recibo? ¿Cómo yo le puedo transferir esa factura? Etcétera. Ahora, aquí hay algo muy importante y es la transferencia de derechos, ¿sí?
¿Qué pasa si yo efectivamente tengo un título ejecutivo de cobro, pero necesito trasladar esos derechos económicos a un tercero y no genero el endoso? Porque si generara el endoso, entonces estaríamos hablando, por supuesto, de un título valor. Pues, ¿cómo lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy? Un contrato de cesión de derechos económicos, físico o electrónico. ¿Qué debe contener ese contrato? No, pues yo le cedo los derechos económicos que están contenidos de la factura 001 a la factura 00000, exceptuando X, Y, Z, ¿cierto? Y fíjense que en este evento la custodia sigue estando en cabeza del proveedor tecnológico, porque entonces ya los efectos jurídicos permanecen en la factura, pero en virtud de un contrato, ¿sí? Que es distinto como tal a la factura, son trasladados en virtud de una figura jurídica diferente. Esos derechos económicos son trasladados a un tercero. Ahora, hasta el momento que yo conozca, no se ha desarrollado como tal la figura de decir, bueno, se cumplió el contrato, necesito que me genere el traslado de esas facturas electrónicas. Tenemos un reto técnico ahí bien interesante, que no se ha hecho exigible hasta el momento, pero es un reto técnico bien interesante. ¿Cómo hace el proveedor tecnológico para hacer la transferencia de los derechos económicos que fueron objeto de un contrato? ¿Sí? En vista de que efectivamente ese endoso electrónico, aunque se puede desarrollar, no se encontraría habilitado para ser dispuesto en el radial. Entonces, hay unos retos técnicos interesantes y fíjense que yo ya les estoy dando luces de para dónde vamos, ¿no? Para qué es el radial. Entonces, será ese registro donde efectivamente se pueda conocer el, la trazabilidad de la factura electrónica. Ahora, aquí de pronto, y me voy a volver un poquito a Camilo, eh, hay una pregunta y una mano levantada, y entonces yo Sí, no señor. desconozco la Eso, metodología. Dígame. sí, hay unas preguntas y una mano levantada, pero quisiera que pudiéramos avanzar de pronto y cerrar bloques y ahí ir respondiendo preguntas, ¿le parece? Listo, entonces con la siguiente diapositiva cierro el primer bloque acerca del entendimiento de la naturaleza jurídica y abrimos un pequeño espacio para las preguntas, ¿vale? Perfecto. Listo, entonces ahora vamos con la naturaleza jurídica como título valor. Entonces, factura electrónica, título valor nominativo. Y retornamos al mismo asunto. Es el mismo archivo XML. Es la misma firma digital. Viene a ser la misma custodia, pero aquí ya tenemos un nuevo actor, ¿sí? Entonces, la custodia resulta que cuando es título de valor, sí debe quedar en manos del nuevo adquiriente o los sistemas informáticos que éste disponga para tal. Aunque aquí ya están esbozados dos posibilidades, ello no se limita solamente a estas posibilidades. Estas dos posibilidades que están aquí enmarcadas son las posibilidades certificadas, ¿sí? Es decir, entregan un certificado respecto de, en el segundo caso, depósito centralizado de valores, respecto del último tenedor de los derechos económicos consignados en ese título o valor. Y por parte de las entidades de certificación digital, tiene la capacidad de generar la certificación respecto de la cadena de endosos completa, desde el último que lo tiene hasta el primero que lo recibió, con el propósito de hacer el ejercicio de las respectivas acciones cambiarias a que haya lugar. ¿Listo? Sin embargo, ¿qué pasa con el tema de la factura electrónica? Vamos a tener, todavía no está porque hasta ahora está en desarrollo, desde la semana pasada está el marco jurídico y ahora pasamos al marco técnico, que se espera inicie en la última semana de marzo. Vamos a tener un tercer custodio acá, o no custodio, pero sí un tercer registro fidedigno de lo que pase con esa factura, que se va a llamar el RADIAN, el registro de la DIAN para la factura electrónica de venta como título valor, una nueva herramienta que nos llega de manera exclusiva para la factura electrónica, ¿sí? En donde vamos a contemplar la posibilidad de verificar desde una autoridad pública que nos va a remitir toda la confianza que le compete, nos va a poder informar, esta factura electrónica fue endosada o fue afectada en sus derechos económicos, fue objeto de embargo, fue objeto de pago parcial, fue objeto de pago total. Es objeto de negociación con posterioridad a su vencimiento entre las demás figuras que nosotros estamos acostumbrados. Lo que pasa es que ahora no lo vamos a visualizar todo dentro del propio documento ni dentro de un libro registro mayor, sino que lo vamos a poder visualizar a través de ese registro público que nos va a exponer la DIAN. Y todo esto se enmarca dentro de la actividad de registro y anotación en cuenta. ¿Qué es el registro y anotación en cuenta? Ya es un concepto internacional.
En ese concepto internacional que viene de la ley modelo de documento electrónico transferible que Colombia adoptó prematuramente, ese modelo lo que dice es, usted puede consignar derechos económicos en uno o varios mensajes de datos y puede generar su trazabilidad a través de un sistema informático, ¿sí? Y ese sistema informático debe permitir ese registro y esa trazabilidad o esa anotación respecto de lo que sucede con los derechos económicos. Y nos dice la ley, ese sistema, la ley internacional, nos dice, ese sistema puede ser descentralizado, centralizado o, en el mejor de los casos, interoperable. Y de pronto eso será lo siguiente que podamos ver en próximos años en la interoperabilidad para generar un sistema de comunicación interdisciplinaria de los diferentes títulos valores. Pero el primer paso, que es el más importante que ya se está dando, es distintos sistemas de anotación en cuenta para distintos títulos valores, en donde en el caso particular de este webinar vamos a hablar entonces de el Radian, como ese sistema de anotación en cuenta que me va a permitir tener la tranquilidad de la trazabilidad de lo que sucede con los derechos económicos de una factura electrónica. Entonces ahí, digamos, el primer bloque, naturaleza jurídica de la factura electrónica, y ahora sí, pues Camilo, yo le doy la palabra a usted Sí. para que organice el tema. Listo, Cristian. Pues primero, muy interesante cómo nos ubicas en las diferentes perspectivas o naturalezas que puede tener el mismo documento que es la factura electrónica. Segundo punto, muy claro, me parece supremamente interesante el interés y la rapidez con la que están preguntando nuestros afiliados. Luego eso denota que el evento está muy interesante. Vamos a empezar primero por las preguntas que hay en el chat y luego le concedo la palabra a las personas que levantaron la mano. Hay una primera pregunta que nos dicen lo siguiente, Cristian. Porque todavía, una pregunta porque todavía pasa mucho. Aún ocurre que personas radican las facturas a cualquier correo del adquiriente, que es un facturador electrónico, y solo envía la representación gráfica. Eso no es válido como presentación de la factura, ¿verdad? Ni para efectos de rechazarla o aceptarla. ¿Qué opinión te merece este comentario, Cristian? Bien, Camilo, digamos que es parcialmente cierto. Efectivamente, digamos, la ley dispone que el adquiriente puede recibir el XML o la representación gráfica. ¿Cuál es el reto técnico? Si el adquiriente recibe el XML, pues tendrá que tener un sistema que permita generar esa traducción al lenguaje español para que logre entender cuál es el contenido de ese archivo XML, ¿sí? Aquí lo que estamos hablando es, digamos, que no está recibiendo como tal la factura. El adquiriente no Exacto. está recibiendo la factura, ¿sí? Pero es distinta la acción de que él la acepte, la rechace o guarde silencio respecto de una petición, ¿sí? De aceptar uno o rechazar, valga la redundancia, los derechos económicos o el servicio o el contenido jurídico que se está expresando en la factura, ¿sí? Si ya el Sí. adquiriente como tal requiere la factura en original, entonces ahí estamos hablando de otro nivel y volvemos al tema de XML. Y por supuesto que lo puede solicitar, pero ya será de recibo de él determinar cómo logra esa traducción o pedir los dos. No, a mí, ¿sabe Sí. qué? Deme XML más representación gráfica. Es justamente con lo que dices, Cristian, es la práctica o las buenas prácticas actualmente indican que te debe llegar los dos documentos, el XML y la representación gráfica. Por lo menos lo que yo he visto es eso, y por supuesto uno guarda la factura, que es el XML. Digamos, un poco para redondear la pregunta del señor, a mí sí me parece que tiene que llegarle sí o sí el XML. Podrá o no pedir la representación gráfica, pero tiene que llegarle sí o sí el XML porque es su factura. Y ya el tema de la aceptación o el rechazo, como lo decía Cristian, es una acción, digamos, si uno lo pusiera en paso, eso es un paso adicional en donde uno ya determina si acepta o repudia pues el contenido económico, como lo mencionaba Cristian. Otra pregunta dice: buenos días, en los casos que yo tenga contratado con mi proveedor tecnológico para que él firme mis facturas con su certificado digital, ¿eso afectaría el proceso de endoso de la factura? ¿Me veo implicado en un proceso de endoso adicional del proveedor hacia mí? Esa Cristian creo que la puede responder con mucha solvencia. Gracias, Camilo. Digamos que ahí hay distintos caminos, ¿sí? Las facturas que hoy en día se están generando, se pueden generar a través del mandato. Y primera claridad,
Si se está firmando a través de la firma digital del proveedor tecnológico que lo permite la ley también obliga y dice, ojo con el mandato, ¿sí? Usted debe establecer una cláusula, no tiene que ser un contrato de 30 páginas, pero una cláusula lo suficientemente explícita que dé el alcance y las limitaciones para las cuales ese emisor ha contratado tanto al proveedor tecnológico como la firma digital del proveedor tecnológico para realizar ese procedimiento. Ahora, de cara a el Radian, cuando esté, digamos, disponible, el Radian va inicialmente a permitir las dos figuras, sin embargo, va a exigir una transición obligatoria a que todos tengan su propio certificado de firma digital para las facturas electrónicas. Ello no implica que las que estén hoy no van a poder entrar en el Radian, porque la misma norma, la misma resolución 015 de la semana pasada dispone de dos eventos diferentes, ¿sí? Un evento de negociación inicial y un evento de negociación posterior, ¿sí? Y sobre el tema de la firma digital se remite a la resolución del año pasado, si no estoy mal es la 0082 o 0083, sobre la posibilidad de generar una firma digital. Sí es viable, pero deben tener en cuenta que la trazabilidad jurídica se les puede volver un poco más compleja porque va a estar compuesta más que de atributos técnicos, de atributos jurídicos, a partir de mandatos. Entonces, lo pueden hacer, pero la recomendación es, ya hoy en día, empezando por la propia DIAN, ha establecido la posibilidad de generar certificados de firma digital para la factura electrónica en el caso de la DIAN de manera gratuita, ¿sí? Y en el caso de entidades de certificación digital con costo, digamos, en una relación de sana competencia. Pero entonces la invitación es, vayan generando una migración, si es su deseo, generar un proceso un poco más limpio del endoso de las facturas electrónicas a través del sistema del Radian. Recordemos, digamos, no recordemos, tengamos presente en cuenta que el Radian va a generar una limitación en el sentido de que es una información de carácter pública expuesta, donde va a decir esta factura electrónica va a ser objeto de negociación, pero no va a devolverse atrás a determinar cuál es la forma de construir la factura electrónica, ¿sí? No va a decir esta factura viene con una firma digital de mandato, no, pero fíjense que en el Radian sí hay un espacio, va a haber un espacio tecnológico donde va a decir aquí van los mandatos. Y esos mandatos tienen que tener estas características. Entonces, si usted lo va a hacer a través de una firma digital de su proveedor, va factura, va mandato de firma, ¿sí? Y va también el documento electrónico como tal de mandato ante el Radian. Entonces, es un camino viable, pero más compuesto respecto de que si tuvieran su propia firma. Ok, Cristian, nos han llegado múltiples preguntas, pero yo creo que para seguir, digamos, para seguir con la inercia de la presentación que tienes y no interrumpirla, digamos, tanto, voy a darle la palabra a las dos primeras personas que tenían levantadas las manos y con gusto ahí vamos avanzando en la presentación y más hacia el final o cuando termines otro bloque volvemos a retomar preguntas, pues para que no se Listo. pierda el hilo conductor. Entonces, habían dos personas, la primera era María Quiseno. Por favor. María. Bueno, también estaba Erika Cuello, no sé si, si puede hablar. Si quieres, Cristian, seguimos adelante y ahorita le damos la Listo. oportunidad. Perfecto. Vale. Entonces, seguimos adelante con la presentación. Sí, señor. Listo. Entonces, aquí ya vamos a tomar en propias palabras que ustedes van a poder leer lo que dispone la resolución 0015 del 11 de febrero de 2021. Entonces, ¿qué nos dice esta resolución? Me permito leer. El registro de la factura electrónica de venta como título valor Radian permite el registro de conformidad pues con la caracterización internacional que vimos, la consulta circulación. Entonces, fíjense que la circulación es muy importante porque me está diciendo, este es el método por medio del cual se va a poder visualizar cuál es la ley de circulación de la factura electrónica de venta como título valor. Y trazabilidad de facturas electrónicas de venta como título valor, así como los eventos que se asocian a las mismas por parte de los usuarios del Radian. Entonces, ¿qué pasa con los eventos? Era lo que estábamos hablando. Hay personas o negocios
que exigen que el endoso sea con o sin responsabilidad. De pronto, para los que han tenido contacto con esa materia, que el hecho de que sea un endoso con responsabilidad implica que se respeta la cadena de endosos y la acción cambiaria, es decir, se puede exigir el cobro tanto respecto del deudor como de los acreedores antes al último tenedor de los derechos económicos de la factura. ¿Qué pasa ahora si se genera un endoso sin responsabilidad? Entonces ello implica que esa persona, respecto de ese endoso específico que viene sin responsabilidad, no se podrá hacer exigible el monto de la factura electrónica, pero sí respecto de los demás endosos que no se hayan contemplado que no se hayan contemplado sin responsabilidad, por supuesto, llegando hasta el deudor. ¿Qué otras anotaciones hay? Llega el juez y dice, solicito que se embarguen los derechos económicos de esa factura. Llega una superintendencia con una orden y dice, solicito que esas facturas salgan de circulación porque se está generando una investigación de alguna característica. ¿Sí? O de igual forma, de manera incluso preventiva también en materia de acción penal que pueda llegarse a haber involucrado. Entonces, fíjense que los diferentes eventos que se asocian como tal son múltiples, también pasando por los mandatos. ¿Sí? También es un evento que debe ser registrado. Es que esta factura se le entrega por mandato o un endoso en procuración también o por la figura propia de mandato a un tercero. Entonces, todos vamos a generar una consulta masiva al Radian, ¿sí? Pero fíjense que, imagínense 1.000.000 de personas haciendo una consulta al Radian, ¿sí? Puede considerarse incluso un ataque informático en el sentido en el que van a ser muchas personas generando una consulta de bastante relevancia. Para eso, por supuesto, entonces la DIAN ha dispuesto distintos actores, distintos usuarios. Entonces, las peticiones se van a canalizar a través de los diferentes usuarios. Y aquí cobra relevancia, entonces, tanto los proveedores tecnológicos como los sistemas de negociación electrónica, como los factores, como los apoderados, los propios emisores, cuando así lo quieran. Entonces, previo a llegar al Radian, vamos a tener unos filtros denominados usuarios a través de los cuales se van a realizar esas peticiones. Y ya estos usuarios, de manera controlada, de manera segura, recurrente, digamos por turnos o por permisos, es lo que uno espera, se puedan comunicar de manera efectiva al Radian y ya van a ser estos usuarios a quienes sus stakeholders van a poder preguntar. Entonces, supongamos que tenemos un sistema de negociación electrónica que ya ahorita les voy a mostrar más adelante cómo sería esa mesa de 4 patas para que todo quede funcionando sobre la mesa de la mejor manera posible. ¿Sí? Entonces, el sistema de negociación electrónica tendrá como propósito informar a sus stakeholders, es decir, tanto a los que fondean factura como a los que venden factura a nombre propio, a nombre de terceros, cuáles son los estados actuales en el Radian respecto de dichas facturas. ¿Sí? De igual forma, las autoridades judiciales también tendrán un mecanismo por medio del cual se puedan comunicar los factores de igual forma, las autoridades de igual forma, y cada uno de sus stakeholders tendrá la posibilidad de informarle, esto es lo que está pasando en el Radian, y por supuesto, pues allá estará la consulta pública en el evento en el que se quiera hacer, o corroborar lo que dice ese usuario que es mi canal. ¿Qué pasa aquí, digamos, con el tema de mediante un sistema de validación ante la DIAN se pueden hacer los registros? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Resulta que precisamente el día de hoy salió la encuesta en donde nos informa la DIAN, ojo a los proveedores tecnológicos y demás actores. De conformidad con la encuesta, ya a finales del mes de marzo vamos a arrancar la fase 2 del piloto radial, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Resulta que con el propósito de garantizar la seguridad informática que deviene de este tipo de sistemas, es importante que los eventos que se van a registrar pasen por un registro previo y de validación previa, valga la redundancia, ante la DIAN. Es decir, vamos a manejar casi que un sistema informático paralelo al de generación de factura electrónica para comunicarle a la DIAN o específicamente al Radian cuáles son esos eventos y la DIAN me va a dar una respuesta. La DIAN me va a dar una respuesta de manera satisfactoria donde me va a decir, listo, evento registrado de forma satisfactoria. Entonces vamos a tener informáticamente hablando un paralelismo, ¿sí? En donde se genera la factura electrónica y también vamos a tener un sistema donde se genera el evento electrónico ante el Radian, desde el registro hasta el fin de la vida de la factura electrónica. Importante esto, es el único sistema habilitado para realizar el registro de las facturas electrónicas. Entonces resulta que yo deseo
generar ese registro en un depósito centralizado de valores o en una entidad de certificación digital. No es viable en este momento, no se genera todavía ese mecanismo de interoperabilidad y considero yo que la confianza dispuesta justamente en la DIAN para adelantar ese piloto con, digamos, con la confianza, con los recursos que ha dispuesto el Estado para ellos, es la mejor alternativa para iniciar ese proceso. Entonces, en este momento podemos decir, si queremos generar un evento de trazabilidad pública, hay que realizarlo a través del Radian. Las facturas como título ejecutivo de cobro se rigen por lo dispuesto en el Código General del Proceso y Código de Comercio. Es decir, si yo no tengo la intención de generar una negociación a través de la cadena de endosos o de considerar como tal la factura electrónica de venta como un título valor objeto de ser circulado a través de la cadena de endosos, no estoy obligado a realizarlo. Entonces, yo puedo establecer, por supuesto, de manera abierta otros mecanismos de negociación, ya no con información de carácter público, sino con información de carácter contractual. Es decir, lo que hablábamos en algún momento, un contrato de cesión de derechos económicos. O si mi deseo simplemente es no generar una negociación de la factura, no lo hago. Porque yo genero mi propio cobro de cartera o yo no hago como tal, digamos, un endoso en procuración, sino que yo realizo eso, unos contratos de mandato con mis apoderados, con mis casas de cobranza, entonces no me encuentro en la obligación de generar su registro ante el Radian. Sigue manejándose por unas reglas distintas. Ello solamente en cuanto al registro, ¿sí? En cuanto a todo lo demás, digamos, de igual forma, la factura electrónica, cuando se registra en el Radian, no es que pierda la condición de estar sujeta o efecto o en efecto respecto del Código de Comercio y Código General del Proceso, no, sigue la misma línea. Lo que pasa es que va a tener un registro público que denota, digamos, una característica importante para el desarrollo de este tipo de negocios. Estamos pensando, por supuesto, ya un negocio que puede ser escalable. No se excluye la posibilidad por medio de negociar por otros mecanismos el contenido económico de las facturas electrónicas. Viene entonces el decreto también 1154. Y aquí entonces nos habla de la figura sistemas de negociación electrónica. Y estos sistemas tienen como fin o como propósito apoyar tecnológicamente la operación que ya se viene desplegando en materia de factoring, de confirming, de ventas abiertas, de ventas cerradas, de los derechos económicos consignados en las facturas electrónicas. Es decir, el factor o la empresa de factoring va a poder desarrollar su propio sistema informático, pero si no, va a poder de igual forma contratar una infraestructura previamente validada que ya tiene experiencia, que puede incluso nacer de los propios proveedores tecnológicos, para realizar un registro satisfactorio ante el Radian y a su vez generar, digamos, una trazabilidad informática suficiente, verídica, ¿cierto? De todo lo que sucede, no solamente en este evento alrededor, alrededor del registro, sino ahora alrededor de la negociación. Entonces, de pronto la trazabilidad que actualmente tenemos en correos, en contratos físicos, en citas con clientes, en firmas de órdenes, todo eso lo vamos ahora a elevar al mundo informático a través de firmas electrónicas, firmas digitales, ¿sí? Reuniones virtuales, todo a través de un sistema que va a generar esa trazabilidad, que van a ser los sistemas de negociación electrónica que están en el decreto 1154 de 2020. Aquí, digamos, para ir cerrando una segunda etapa, Camilo, les presento de manera un poco gráfica cómo se pretendería que se realice este procedimiento, ¿sí? Entonces, de un lado tenemos el cliente, que para efectos de la factura electrónica sería el emisor, ¿sí? Entonces, el emisor emite su factura electrónica, le dicen, se la pago a 60 días y ya tenemos en principio constituido, junto con los demás documentos electrónicos que conciernen, una factura electrónica de venta que es un título valor o que tiene los efectos de título valor. Este cliente lo puede negociar por sí mismo, pero no se dedica a eso. Yo, Cristian Mendieta, si prestara mis servicios jurídicos como independiente, entonces yo diría, yo me dedico a prestar servicios jurídicos, no a negociar facturas electrónicas. Y sería incluso un poquito irresponsable decir, pues yo también voy a negociar mis facturas o asumir un riesgo demasiado grande. Contacto con un profesional que incluso ya tiene los fondeadores o que conoce los fondeadores o que se dedica profesionalmente a la actividad, ¿sí? Y a través de esa empresa le digo, mire, yo tengo la factura 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, respecto de las cuales se debe este dinero, están a 60 días, estos son los deudores y necesito liquidez. ¿Cuánto me da por ello o cómo hago para negociar a través de sus sistemas informáticos o presenciales dichos derechos económicos, ¿sí?
¿Qué es lo que sucede entonces acá? Resulta que la empresa de factoring entonces va a contactar a un sistema de negociación electrónica que para el ejemplo pues es Olimpia. Entonces, contrata a esta empresa y le dice, mire, esta es la factura electrónica. ¿Por qué lo hace a través de un sistema de negociación electrónica? Porque el sistema de negociación electrónica va a poder tener la trazabilidad del XML. Entonces aquí nos devolvemos un poquito al mundo informático y recordemos quién es el original de la factura. Un XML que es ininteligible para el ojo humano, pero que sí comporta los derechos jurídicos de la factura electrónica. Entonces, la empresa de factoring, a menos de que lo haga ella misma, y si no, va a decirle a un sistema de negociación electrónica, usted ya pasó las pruebas a la DIAN, usted ya entiende cómo se hace este tema, ya sabe cómo generar, digamos, una modificación en el XML o en un documento electrónico anexo que permita generar una única trazabilidad de la factura electrónica. Entonces, fíjense que por debajo, entre la empresa de factoring y el cliente de Olimpia, hay proveedores tecnológicos de factura electrónica. Y vamos retomando los conceptos que vimos en un principio. ¿Quién es el custodio de la factura electrónica? El proveedor tecnológico, a menos que yo lo haya hecho con mi propio sistema informático. Entonces, fíjense que allá vamos a tener una recepción también de documentos bajo un sistema de interoperabilidad que incluso, por ejemplo, a través de distintas agregaciones ya se ha venido desarrollando entre proveedores tecnológicos, ahora en aprovechamiento de determinar la fiabilidad de la custodia del título valor común de la factura electrónica como título valor. Entonces, el cliente le da la orden a su proveedor tecnológico. Voy a emitir estas órdenes para estas facturas electrónicas. Van a ser objeto de negociación. Ya el proveedor tecnológico tendrá que hablar con el sistema de negociación electrónica. ¿Qué hacemos? Se las paso, las tengo acá y las dejo guardadas en una nube especial, las marcamos de alguna manera, las metemos en un sobre de seguridad electrónico o usted las va a conservar. Entonces, fíjense que ahí va a estar un reto técnico en donde efectivamente la custodia del original, si ven, ahora sí vamos a cambiar del original, ¿sí? La custodia del original va a permanecer en el mundo tecnológico en favor o en stand-by de la espera de un comprador, que a su vez cuando la reciba no solamente va a tener la legitimidad respecto del Radian, sino la posibilidad de consultar o de tener acceso a su original, dado caso de que el comprador de la factura, o en este caso el fondeador, requiera hacer ejecutable esa factura electrónica. Entonces vamos a tener un reto jurídico que es, podría uno decir, es un poco más sencillo. Establezcamos las relaciones contractuales suficientes y necesarias con el alcance delimitado, las posibilidades técnicas para que los magos de la informática logren generar una adecuada administración de la factura electrónica de venta como título valor. Ahora, ¿qué hace Olimpia? Entonces, Olimpia recibe la instrucción, ¿cierto? Cuando hay ya, digamos, un calce de una operación, ¿cierto? Ofrezco 100 facturas a 100 pesos cada una y por el otro lado hay 10 compradores o un comprador, ¿sí? En donde cada uno genera una puja y dice, o yo le ofrezco 110 o se ponen de acuerdo y dicen, listo, se puede generar ese calce de esa compra. Entonces ya Olimpia, como sistema de negociación electrónica, entonces va a registrar el endoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se conectó como usuario ante el Radian, ¿sí? Entonces le va a decir al Radian, estas facturas que estaban siendo objeto de negociación ahora pasan a ser objeto de endoso y el nuevo legítimo tenedor es el fondeador XXYY, ¿sí? Entonces fíjense que ese sistema de negociación electrónica le envía esa instrucción a la DIAN, al Radian de la DIAN, y le dice, por favor, solicito que se haga el respectivo registro de cómo se realizaron las operaciones el día de hoy en línea, de conformidad con lo que se encuentre pactado, lo que genere más confianza dentro del sistema, a fin de que el Radian diga, listo, tales facturas pasaron de las manos de A a las manos de B. ¿Sí? Y fíjense que lo que hace el Radian es ese registro, da esa fe pública respecto de la trazabilidad, esa confianza jurídica primordial, pero a partir de esa confianza jurídica, todo el negocio se desarrolla en el gráfico desde la figura fondeador Olimpia hacia atrás. Y hacia atrás es donde queda la trazabilidad del negocio. La DIAN no va a registrar que eso se vendió por X valor o que se recibió por X valor. No, esa trazabilidad como tal del negocio, de la factura como objeto del comercio, va a quedar en esta figura desde fondeador Olimpia, pasando por proveedor tecnológico, empresa de factoring y cliente, y entre ellos se genera un ecosistema digital. Imagínense las posibilidades que hay alrededor de este ecosistema, la multiplicidad de actores que van a poder involucrarse, porque por supuesto Olimpia puede tener atrás de ella múltiples actores que pueden generar otro tipo de negocios. Si podemos estar pensando incluso
pues, por supuesto, guardadas las proporciones, ¿qué pasa con las negociaciones que se pueden hacer hacia el futuro? Ya no de un conjunto de facturas, sino de un conjunto de valores económicos representados en distintas facturas, como casi que parecido o similar a lo que puede suceder en una bolsa de valores, pero a partir de facturas electrónicas. Entonces, hay un ecosistema digital bastante amplio, pendiente de desarrollar, y retomo las palabras de Camilo para ir cerrando este segundo bloque, de pronto abrir nuevamente el espacio de preguntas. Está es en nuestras manos empezar a construir efectivamente ese camino de la factura como valor comercial. Entonces, Camilo, ahora sí, pues le doy paso de pronto al segundo bloque de preguntas. Sí, muchas gracias, Cristian. Hay, digamos, una línea de preguntas muy interesantes y es, sucede mucho y me lo han consultado a mí. Muchas compañías tienen su estructura de proveedores, por supuesto, pero después, digamos, con las facturas que sacan por los bienes o los servicios que prestan ellas, usualmente no las negocian. Digamos que tienen un esquema eh, tradicional, no negocian y digamos que no están interesados en hacerlo. Entonces la pregunta, digamos, partiendo de ese supuesto es, ¿están obligados todos los contribuyentes que emiten factura electrónica a ingresar, a habilitarse y a operar el Radian? Gracias, Camilo, por la pregunta muy importante para dejarlo claro. Recordemos que el RADIAN es el registro de las facturas electrónicas de venta como título valor. Y ahí es muy importante justamente decantar el tema de la naturaleza jurídica. Si yo no quiero generar una negociación de esas facturas electrónicas a través de un endoso, yo no estoy obligado a hacer el registro ante el RADIAN, porque lo que yo voy a tener como tal es una factura electrónica como título ejecutivo de cobro. Y ello está regulado ya por el Código de Comercio y por el Código General del Proceso, guardadas, por supuesto, las proporciones en cuanto a la interpretación tecnológica. Y esto es, construyan un buen título ejecutivo de cobro. Las autoridades judiciales en ocasiones se encuentran con documentos que no están bien construidos. Y, por supuesto, sale, digamos, jurisprudencia negativa en ese sentido, pero es porque en principio de manera previa no se construyó ese título ejecutivo de cobro de manera adecuada. Cerrando con la pregunta, no todos los contribuyentes están obligados a generar el registro de sus facturas electrónicas ante el RADIAN, solamente los que Perfecto. tengan vocación de ser negociados. Ok, y aquí viene una pregunta también que me parece interesante. Digamos, yo no tengo, emití una factura, el ejemplo que pones al principio, Cristian emite una factura, le llega al adquirente, el adquirente tiene 60 días para poder pagar la factura, no lo hace, y en ese caso, pues Cristian, como resultaría lógico, acude a la jurisdicción para poder ejecutar esa factura. La pregunta es si todo título o valor tiene que estar registrado en el Radian para que yo eventualmente pueda hacerlo exigible ante los jueces. ¿Cuál es tu opinión ahí? Mm, Considero que no todo título o valor debe estar registrado ante el RADIAN para ser exigible ante los jueces. Sí, sí es exigible como tal cuando se genera una cadena de endosos, cuando tomo la decisión de hacer como tal el registro. Incluso, Camilo, yo ahorita más adelante les voy a mostrar, digamos, en mi propio nombre, cómo presenté una factura electrónica como título ejecutivo de cobro ante un juez, ¿sí? Incluso van a ser ya 2 años de ese asunto y cómo se construye a partir de ello esta postura de decir, construyase bien ese documento para que pueda ser ejecutado ante los jueces. Y es el caso, digamos, específico. Pasaron los 60 días, el deudor no pagó y entonces nos armamos de las herramientas jurídicas y técnicas para poder presentar esa factura electrónica de venta como título ejecutivo de cobro para que nos libre mandamiento de pago y así sucedió. Ok, o sea, digamos, estoy de acuerdo contigo que aunque no se tiene que registrar sí o sí en el Radian. Ahora, y creo que es hacia donde vas, todos los eventos que exige el Radian para inscribir una factura en ese registro son precisamente los que yo también voy a tener que demostrarle a un juez, ¿de acuerdo? Efectivamente, efectivamente son los que yo voy a tener que demostrarle ante un juez, ya no de cara, digamos, digamos, a través del Radian, que sería lo ideal, porque pues para eso justamente está concentrado el sistema, sino casi que empezar una argumentación jurídica, si me lo permites, armándola
prácticamente los años 50 adelante de por qué de manera independiente puede constituirse una factura como título valor. Es un camino que considero es viable, no se ha explorado judicialmente, pues porque de igual forma los sistemas hasta el momento informáticos en el estado del arte en el que se encuentran nos impiden decir ya lo registré ante el Radian. Es decir, hasta el momento no se ha generado como tal una discusión judicial sobre un endoso electrónico que esté por fuera del Radian, no se ha generado. La discusión jurídica lo permite, pero nuevamente digamos que en parte la recomendación, incluso la misma resolución 15 lo trae, Sí, dice, la factura electrónica puede ser un título de valor sin necesidad de registrarse ante el Radian. de La acuerdo. misma No, ley ya lo trae, pero el camino tecnológico es diferente y es de sumo cuidado. me gusta una pregunta que nos hacen justamente en este momento y es, entonces, ¿qué beneficios tendría registrar ante el Radian? Yo creo que es justamente lo que tú dices, tener ya toda esa trazabilidad montada, todo el caso, por decirlo de alguna manera, para que se facilite y sea más expedito su exigibilidad. ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente. Y es también una alineación internacional. O sea, hacerlo por un camino distinto, por una argumentación jurídica distinta, bueno, vuelvo y digo, en este momento sigue siendo viable. Realmente nunca me habían hecho una pregunta tan profunda, pero pues conociendo el sistema, el ordenamiento jurídico colombiano, digo, sí, es viable generar una argumentación, pero puede ser bastante, digamos, demorado el entendimiento, un juez a Sí, profundidad de la materia. Y también es no ser el hijo rebelde internacional. Si nosotros el día de mañana queremos generar una negociación de facturas electrónicas o recibir facturas electrónicas del exterior, ese no sería el camino, porque digamos que Colombia no es, digamos, no inventó como tal ese procedimiento, sino que está alineado a las normas internacionales y a los desarrollos internacionales en la materia. México, Chile, Brasil están alineados a, venga, es que vamos a tener es un actor, ¿para qué? Para crear también de igual forma comunidad en el sentido de que podamos generar esa interoperabilidad, no se olviden de eso. El propósito de esto es a futuro generar un marco de interoperabilidad que permita facilitar las estructuras de negocios internacionales, facilitar la recepción, el envío y la negociación ahora de forma internacional de ese tipo de títulos valores. Entonces, el primer paso es, yo invitaría también es al tema de la innovación y al tema, digamos, de ser pioneros, ¿sí? sí, Desde ya de pronto la pregunta indicaría, yo lo puedo hacer de otra manera, pero la primera manera ni siquiera se ha desarrollado técnicamente en su totalidad. de acuerdo. Deberíamos, los que estén interesados, por supuesto, deberíamos intentar, por ejemplo, en el caso de Olimpia, es un reto realmente tecnológico ser sistema de negociación electrónica para poder hacer el registro ante el Radian. Ya, la primera manera, que es la que se plantea más fácil y más segura, ya es un reto. Imagínense las otras maneras que todavía no se han inventado. De acuerdo, no, para redondear el tema es, en sentido estricto se podría, la recomendación es llevarlo a través del Radian que nos facilitaría la vida a todos, mejor dicho. Hay un tema aquí es, María Quiseno y Astrid Perilla tienen levantada la mano, ya les concedí la palabra, no sé si quieren participar. Astrid está, a ver, aquí. Sí, Ya, buen día. hola, listo. Hola. La verdad tenemos una inquietud porque nosotros tenemos casos que se recibe el XML, sabemos que el título valor importante es el XML, no la representación gráfica. Validamos y en algunos casos hemos encontrado que la información que viene como en el encabezado del XML no es coherente en cuanto al número de CUFE y el número de la factura. Entonces queríamos saber en esos casos si nosotros tenemos que seguir rechazando esos XML porque posterior podemos tener problemas con la validación o con el reconocimiento de costos de gastos por parte de la DIAN, o por el solo hecho de ya ser un documento validado por la DIAN, así en el mismo información del XML hay una información incoherente, no hay problema. Bien, esa pregunta es interesante, es un reto técnico que se ha tenido, como lo planteas, y es lo siguiente. La DIAN genera un proceso de validación previa de que la factura se ha emitido de manera correcta, ¿sí? Sin embargo, el adquiriente de la factura puede generar su rechazo, no solamente por, digamos, por temas de fondo, sino también por discusión de temas de forma, es decir, esa factura no está bien construida. Supongamos que no es el CUFE, sino el NIT, ¿sí? Entonces uno diría, pues en principio es un tema que puede ser más
de forma que de fondo, porque yo no estoy discutiendo que el precio sea, o que la mercancía sea, o que el servicio sea o no sea, sino que es un tema que dicen, venga, es que definitivamente el CUFE, que termina siendo un valor CHA, no está bien planteado dentro del XML. Es una causal de rechazo y yo, digamos, ahí la invitación sería determinar en una mesa de trabajo por qué motivos se está generando esto para evitar ese rechazo continuo. Porque recordemos que ahora la trazabilidad de cara a la DIAN justamente es diferente. Entonces el rechazo es un reproceso necesario para el control fiscal, pero digamos duro de absorber por parte de los proveedores tecnológicos, emisores y adquirientes de la factura. Entonces no se debería estar generando ese error, y el hecho, para contestar, de que la factura esté correctamente validada ante la DIAN no implica per se como tal que ya se genere una obligación de cara al adquiriente de realizar su aceptación, aunque sea un aspecto del CUFE. De acuerdo. Oye, yo también quiero hacer un comentario ahí, Cristian, y es, por favor, todos recordemos que detrás de una factura subyace una relación comercial y subyace una relación pues entre personas. Y es bueno cuando estas situaciones pasan, donde a veces uno dice, tal vez no es intención del emisor de la factura el error, pues también poder tener una conversación con mi proveedor y decirle, vea, esto está pasando, por favor, vaya y corríjalo, porque si no le voy a seguir rechazando. Yo creo que ahí también vale la pena, pues, digamos, estrechar esos lazos comerciales, porque todo parte de ahí, ¿no? No sé cómo lo ves, Cristian. Sí, de acuerdo. Yo voy a retomar tus palabras justamente. Mire, el camino está más fácil construirlo de este lado que esperar una atención normativa, ¿sí? Se puede explorar la posibilidad de atenciones normativas, pero pues mientras que eso no suceda, crear mesas de trabajo, y yo considero que es muy viable crear esas mesas de trabajo, incluso, por ejemplo, alrededor de la propia ANDI. Venga, hay mesas de trabajo, alguien ha expuesto si los problemas son recurrentes, son con uno solo, son con varios, y eso va a permitir, digamos, visibilizar posibles soluciones, o incluso llegar a visibilizar de igual forma problemas coyunturales técnicos que requieran una atención mayor. De acuerdo, para eso estamos nosotros también. Está Felipe Londoño, que nos había levantado la mano, y con esta intervención seguimos adelante, Cristian. Listo. Felipe. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, señor. Cristian, la pregunta es que no me queda un poco claro desde el punto de vista legal, ¿cierto? Cuando haces mención a el tema de que no es necesario, digamos, inscribir las facturas en el Radian, ¿cierto? Sino que tú lo podrías hacer simplemente como un título ejecutivo de cobro. Sin embargo, la consulta es, como tú sabes, en el Código de Comercio existe una diferencia marcada entre lo que es un título valor y un título ejecutivo. Si bien un título valor tiene la característica de que es un título ejecutivo, pues un título ejecutivo no necesariamente será un título valor. Entonces, adicional, lo que tengo entendido es que pues, tú deberías registrar en el Radian para que efectivamente esa factura se convierta en un título valor y esté regido por los principios de los títulos valores en Colombia, como lo regula el Código de Comercio. Pues porque mira que, por ejemplo, en el título valor como tal, hay un principio de legalidad y legitimidad del título valor, ¿cierto? Es decir, que per se está manifestando que efectivamente contiene una obligación clara, expresa y exigible. Cuando es un título ejecutivo de cobro, pues digamos que no está esa presunción que sí trae los títulos valores. Entonces no me quedó claro el por qué no es necesario que yo lo registre en el Radian para que sea un título valor. Por el contrario, entendería que es un requisito para que efectivamente lo conviertas en título valor y esté regido por los principios de los títulos valores del Código de Comercio. Bien, interesante la pregunta, y la voy a abordar, digamos, desde dos perspectivas muy importantes. Entonces, lo primero es, digamos, el Radian viene a establecer como tal, es una forma de cumplir la ley de circulación del título valor nominativo, que en este caso es la factura electrónica de venta, ¿sí? Sin embargo, la misma resolución 15 y el mandato específico que viene del decreto 320, lo que manifiesta es a lo que le dice la DIAN es, mire, usted va a tener la posibilidad de generar ese registro para todos los demás efectos de consideración de lo que es un título de valor.
la factura electrónica se deberá ajustar a lo que está establecido en el Código de Comercio. Entonces, la factura electrónica de venta como título o valor se cumple de cara a lo que se especifica en el Código de Comercio y ello no vulnera como tal esos principios. Si yo quiero generar, digamos, o cumplir la ley de circulación de esa factura electrónica como título o valor, entonces inicialmente me debo remitir al RADIAN, ¿sí? Porque hay una limitación, de pronto entendiendo tu pregunta, y es el estado del arte tecnológico actual, ¿sí? El estado del arte tecnológico actual nos dice, no hay un sistema que permita generar la traza de endosos electrónicos, pero ello no implica que porque no exista el sistema, porque está hasta ahora en desarrollo, en fase de implementación por parte de la DIAN, la factura como tal me pierda esa connotación de título o valor. Y ahí viene justamente lo relevante a la hora de hacer una ejecución judicial. Y es, yo puedo presentar mi factura electrónica de venta como título o valor aún sin haber sido dispuesta para una ley de circulación electrónica con todos los presupuestos normativos que ello me permite generar, ¿sí? Es decir, que genera la presunción de la existencia de la obligación, la presunción de la firma del deudor y todos los demás efectos jurídicos, a pesar de que yo todavía no la haya endosado a través del RADIAN o que no haya negociado sus derechos económicos a través de un contrato de cesión de derechos económicos. Entonces, fíjate que los principios sí se cumplen a través de la factura electrónica y eso lo que me hace, lo que me permite es entrar por la puerta grande de la justicia. Y entiéndase por la puerta grande de la justicia es que yo no tengo que llegar al juez a demostrarle que esto sí existe, que esto sí es verídico y que esto está firmado, sino que yo entro y le digo, esto goza de las presunciones de que trata el 620 y siguientes del Código de Comercio en lo que se refiere a los títulos valores, muy independientemente de que si se ha generado o no una ley de circulación posterior. Ahora, es muy importante y de pronto por lo que tengo la presentación aquí, yo voy a hacer una invitación grandísima a todos los participantes a que en relación con esta pregunta consulten el artículo 31 de la resolución 0015 del 11 de febrero del año 2021 expedida por la DIAN, que esto justamente da la claridad de que no necesariamente para llegar al RADIAN, digamos que el título valor, para que sea título valor, no tiene que llegar al RADIAN. Eso quedó explícito, Sí. totalmente explícito. Cristian, y me permito leerla pues para darle claridad a todos nuestros afiliados. Artículo 31 de la resolución 15 dice facturas electrónicas de ventas no registradas en el RADIAN. El no registro de la factura electrónica de venta como título o valor en el RADIAN no impide su constitución como título o valor siempre que se cumplan con los requisitos que la legislación comercial exige para tal efecto. Y yo quisiera redondear lo que acabas de decir, que me parece muy bien explicado y con toda el soporte técnico. Quisiera ponerle de pronto unas palabras más sencillas y es, el RADIAN es simplemente un registro, una forma fácil, expedita, una ayuda, herramienta para poder, digamos, mostrar de manera expedita que esa factura cumple todos los pasos, todas las condiciones para hacer un título valor que puede ser ejecutado y puede ser buscado. Esa es como la conclusión a la que particularmente yo llego. Y como decía inicialmente, en sentido estricto no es necesario registrarlo en el RADIAN. Ahora, desde el punto de vista práctico, sí sería, digamos, muy recomendable hacerlo. Y con eso yo creo que podemos avanzar al siguiente bloque, señor. Listo, perfecto. Entonces, seguimos al siguiente bloque. Y siguiente, Este es muy interesante. Por lo pronto, sí, siguiente y por lo pronto, entonces, último bloque y es casos prácticos. ¿Qué ha pasado, digamos, en temas Cristian, perdóname, te interrumpo un segundo. Claro. Este es el último bloque, pero a nuestros afiliados tengan la tranquilidad que una vez terminemos este bloque, vamos a poder atender las preguntas que nos han planteado. Listo, que son muchas y tenemos el tiempo para ello. Ahora sí, qué pena, Cristian. Tranquilo, Camilo, y gracias por la aclaración. Entonces, documento electrónico transferible, nuevamente nos remitimos. Es el concepto internacional que nos dice, venga, un mensaje de datos sí puede consignar derechos económicos. Venga, un sistema informático sí puede realizar la trazabilidad de lo que pasa con los derechos económicos consignados en un mensaje de datos. ¿Listo? Permítame un momento. Listo. Entonces, aquí les voy a hablar un poco más, digamos, laxo, no solamente en tema de facturas, sino de otros títulos, valores electrónicos, ¿sí? En este caso, en el caso práctico número 1, y yo les puedo decir, digamos, cuál ha sido esa metodología que por lo menos en mi caso personal yo he utilizado. Uno como abogado, uno diría, pues yo espero a que el cliente me traiga todos los documentos y de esa manera pues yo mando. Si hay problemas en los documentos, es problema del cliente.
Pero acá debemos hacer un proceso de introspección diferente, y es cómo yo le ayudo al cliente a construir un documento electrónico que a futuro sirva para los efectos jurídicos que se requieren, ¿sí? Es decir, llamar a participar de manera previa en la construcción del documento, ¿sí? Para el caso en particular fue un pagaré en el año 2019, en julio de 2019. Este pagaré es electrónico, ¿sí? Este es un pagaré que está firmado electrónicamente. Y pues en alguna otra oportunidad hablaremos de pronto de las diferencias entre uno y otro tipo de firmas. Con lo que se quiere connotar acá es, miren, este pagaré fue por 50 millones y se presentó, fíjense que es antes de la pandemia, se presentó en su formato original, porque su formato original es un archivo, en este caso en particular, PDF, ¿sí? Y el PDF contiene unos atributos, unas características de firma que lo permiten validar. Pero en este evento lo que se hizo fue aportarlo en un CD, ¿sí? Entonces se le coloca en la demanda, se le dice al juez, ojo que el original es un mensaje de datos. Y eso, digamos, en cumplimiento de qué principio, el de equivalencia funcional que vimos por allá en la primera diapositiva. Todo documento que sea original o que requiera estar escrito firmado podrá estar constando en un mensaje de datos y ninguna ley le podrá restar efectos por el solo hecho de estar en mensaje de datos. ¿Listo? En el caso práctico número 2, perdón, en el mismo caso práctico tenemos entonces que la prueba que contiene el derecho económico es un pagaré electrónico. Se especifica un detalle de la firma electrónica. Y esto para que, digamos, lo vayan llevando a su conciencia porque lo vamos a ver mucho mejor reflejado en la factura. El detalle de la integridad. Y la integridad es reflejada como ese mecanismo que permite determinar que el documento, una vez ha sido firmado, no ha sido alterado o modificado, ¿sí? Un manual de juez. Imagínense, estamos hablando en el año 2019, cuando todavía pues el tema de la relación de mensaje de datos no era muy clara. Un manual de usuario de juez donde se detalla el paso a paso cómo puede generar la validación de la integridad de la firma de este pagaré. Las pruebas son entregadas en medio magnético. En este evento fue para presentación física, es decir, uno va, presentamos esa demanda de manera física, pero la demanda era lo único físico. El resto, las pruebas y todo, pues era en mensajes de datos en medio magnético. Este es un ejemplo del manual de usuario juez. ¿Cuál es el primer resultado esperado? Entonces, fíjense que en este evento y bajo los términos procesales pre-pandemia, nos libraron un mandamiento ejecutivo de pago, que yo les puedo confirmar con posterioridad ante el embargo de cuentas. Se llegó a un acuerdo de pago con el deudor, en donde el deudor manifiesta, listo, ¿qué hay que hacer? No, pues lo que hay que hacer es una transacción electrónica, un contrato de transacción electrónica. Y ese contrato pues sirvió justamente para dar por finiquitado el proceso. En el caso práctico número 2, y este es el tema ya específico de la factura electrónica, ¿sí? Entonces, fíjense que ya en este tema de la factura electrónica, y este proceso ha sido un poquito demorado porque primero pues salió mal el nombre del demandado, tocó corregirlo y en esa corrección se demoraron 4 meses y después ahí sí procedimos a generar oficios de embargo y demás. En septiembre del 2018 se prestó, digamos, un servicio de identificación biométrica a una sociedad con domicilio en la ciudad de Bogotá. La persona o la sociedad pues efectivamente no generó el respectivo pago, se inicia el proceso ejecutivo. ¿Cómo se inicia el proceso ejecutivo? Se inicia el proceso ejecutivo con estas pruebas que están aquí presentadas, ¿sí? Y de pronto me voy a detener un momento en la 4 y en la 4.1, pero fíjense que lo que se envió como tal es en medio magnético la factura electrónica original, ¿sí? La representación gráfica para decirle al juez, el original es el XML, pero como usted no habla XML y los seres humanos no hablamos XML, aquí está la representación gráfica donde puede entender en lenguaje natural cuál es el contenido. Ahora, surge por contenido una inquietud. ¿Yo cómo sé que esa factura sí le corresponde a esa representación gráfica? ¿Sí? Si yo tengo un XML, entonces diría el juez, ¿entonces qué? ¿Me toca confiar a ojo cerrado o puedo verificarlo? Pues la DIAN expone un servicio de validación, una URL de validación de la factura electrónica. El juez, a partir del número de la factura electrónica que está consignado tanto en el XML como en la representación gráfica, puede verificar contra la DIAN. Y allá la URL le va a decir, sí, esa factura efectivamente fue emitida por Pepito Pérez, ¿sí? En tal fecha y su estado es vigente. Entonces el juez tiene un mecanismo tecnológico para poder efectivamente validar que esa factura electrónica sí le corresponde a XML, que sí es una obligación que existe, que no se están, perdónenme la expresión, tomando la justicia de ruana y no existe esa supuesta inseguridad jurídica respecto del entendimiento de los mensajes de datos. Lo que existen es múltiples herramientas, ¿sí?
que van a servir a la justicia para poder determinar con suficiente grado de certeza la existencia de una obligación clara, expresa y exigible, denominada en este momento factura electrónica. ¿Listo? La prueba del envío de la factura electrónica al adquirente. Y entonces aquí ya es parte de lo que yo en algún momento les comenté y es importante construir, ¿sí? De pronto, no sé si antes ustedes se habrán cuestionado, pero sea esta la oportunidad de cuestionarlo, es cómo se determina la confiabilidad del envío del XML y o la representación gráfica al adquiriente. ¿Qué servicio cuentan ustedes para ello? Un servicio de correo electrónico certificado, un acuse de recibo de la factura, digámoslo, manual, automático, establecen una plataforma donde las personas entran y se verifican, se autentican y a través de esa plataforma le dicen, mire, señor adquirente, su proveedor le ha dejado en este buzón que fue creado para usted una factura electrónica. De pronto, si no se han cuestionado, sea esta la oportunidad de cuestionarse. ¿Por qué? Porque la factura electrónica como instrumento comercial necesita eso, ¿sí? Si yo envío solo la factura, así como pasa en el mundo físico, si yo le digo al juez, aquí está la factura, ¿dónde está el acuse de recibo? No lo construí, no lo hice. Fíjense que la precaución que uno tiene en el mundo físico de construir adecuadamente el documento, porque la factura siempre ha sido un título valor complejo, ¿sí? No complejo en el sentido amplio de decir que es difícil construir, sino porque se constituye a partir de varios documentos. Lo que hacíamos en el mundo físico, ahora debemos precavernos y hacernos en el mundo electrónico, ¿sí? No dejemos de lado la obligación de decir, si yo en el mundo físico tenía sello color verde, rojo, azul y rosa para las distintas cualidades que tenía la factura, ¿cómo hago yo para transformar eso de manera electrónica ahora en el acuse de recibo? ¿Sí? Y entonces aquí justamente es muy importante determinar qué características debería tener ese acuse de recibo. De conformidad con lo que establece el artículo 773 del Código de Comercio, debe tener la firma de quien lo recibe o, de manera alternativa, el nombre y la identificación de quien se ha designado para recibir dicha factura. ¿Cómo hago yo para transformar esas 5 palabras que están en el Código de Comercio al mundo electrónico? O si me he preocupado por hacerlo de manera satisfactoria en el mundo electrónico, si tengo la fiabilidad en el mundo electrónico de hacerlo. Caminos hay muchos, ¿sí? Nuevamente, establecer un correo electrónico certificado es viable. Establecer digamos, una prueba forense informática también es viable. Establecer un previo acuerdo con el proveedor, con el adquiriente, perdón, en el sentido de decirle, lo que yo le envíe usted de manera previa, infórmeme quién lo va a recibir para configurarlo de tal manera que esa persona inmediatamente o automáticamente pueda acusar el recibo de esa factura, porque eso es un documento esencial para poder construir la factura electrónica de venta como título ejecutivo de cobro o en el mejor de los casos como título valor, ¿sí? Entonces fíjense que yo les decía, es importante detenernos en el 4, en el 4.1, porque en el 4 está la prueba del envío, se lo envié. Ya tengo la certeza de que se lo envié. Ahora, ¿qué mecanismo tecnológico estoy yo empleando para recibir respuesta satisfactoria, respuesta negatoria u omisiva? Que son las 3 posibilidades que da la norma. ¿En qué sentido? Que la persona que lo recibe puede decir, le acepto su factura, puede decir, le rechazo su factura o pueda guardar silencio y al tercer día hábil siguiente a la recepción de la factura electrónica, entonces el sistema informático diga, aquí usted ya tiene una factura que fue aceptada tácitamente, ¿sí? Y fíjense que son términos legales que tenemos que elevarlos a un desarrollo tecnológico o exigirlos respecto de quien me suministra el servicio, porque el servicio como tal de la facturación electrónica no debe constar solamente en la emisión y ya, emitir la factura, porque ¿qué pasa cuando justamente esa factura se trastorna en un elemento comercial, en un documento u objeto comercial que debe ser trazado de una manera distinta a la inicialmente prevista? Entonces allí es donde efectivamente se debe plantear una solución permitida por la ley, donde digamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer la verificación entre el envío y la recepción satisfactoria de ese mensaje de datos constituido como tal, como en factura electrónica? Agotando, digamos, esta inquietud que quiero dejarla justamente en la conciencia de cada uno de si estoy realmente elevando todas las consecuencias jurídicas de la factura, les puedo manifestar que entonces las pruebas son entregadas en medio magnético. En este caso, que también fue antes de la pandemia, incluso antes de la amplia discusión que se ha dado alrededor del Radian,
se presenta la demanda en físico, porque no nos la recibían desafortunadamente en ese momento en mensaje de datos, hoy sí, hoy es otra historia, pero la demanda en físico y todo lo demás va en medio magnético. Y digamos una anécdota personal, ustedes vieran que ese expediente ya se vuelve incluso más liviano. Es un expediente que podríamos estar hablando, es híbrido entre un componente físico y un componente electrónico, ya que en ese sí se conserva el original de la factura electrónica. Y ahora, fíjense, otra trazabilidad muy importante, muy interesante. Si yo le pido al proveedor tecnológico que me entregue la factura electrónica original para demandarla, él tiene la posibilidad de entregarlo. Tiene un buzón donde yo le pueda exigir para, digamos, para ejecución judicial, entrégueme las facturas con la respectiva representación gráfica, y si no la tiene, entonces otra inquietud justamente para la conciencia jurídica, la conciencia técnica de los diferentes participantes, si se cumple a cabalidad con todo el ciclo de vida de esta factura. Y más importante aún, si usted me entrega el original, ¿usted se queda con alguna copia, señor proveedor tecnológico? Y si se queda con copia, ¿cómo la marca para saber que es copia? Para que, digámoslo, en el mundo práctico, yo no empiece a producir facturas electrónicas iguales para ser demandadas, o omisivamente cometo el error de solicitar 2 veces una misma factura para un cobro y resulta que efectivamente inicio 2 cobros de la misma factura. Eso le resta seguridad. Ahora, muy importante es que, por supuesto, el adquiriente tiene una herramienta jurídica que no va a desaparecer en el mundo, y tal vez eso parte de la discusión de, es que yo en mensajes de datos puedo tener tantos originales como yo quiera. Sí, porque eso, digamos, es un defecto del protocolo TCP/IP, que es el protocolo de Internet. Yo puedo tener muchos originales, pero ¿qué me dice la ley? Me dice la ley, si a usted lo demandan 2 veces por la misma obligación, pues usted puede efectivamente presentar la prueba de que está siendo demandado 2 veces por la misma obligación, para que el proceso siga un solo curso. La justicia sigue siendo humana, la defensa de igual forma también puede seguir siendo humana, pero se debe entender que el contexto tecnológico es una nueva puerta donde nos permite tener la certeza de la seguridad jurídica cuando empleamos las herramientas en debida forma. Entonces, todos estos son retos tecnológicos que yo se los comento, están desde el año 2007, cuando se empieza a abrir, digamos, la primera bocanada de factura electrónica en Colombia, pero que todavía no han sido abordados con la suficiencia. ¿Ha habido un gran avance? Sí, pero todavía falta de pronto por resolver algunas inquietudes que yo se las acabo de plantear, ¿sí? ¿Cómo, digamos, cómo determino la originalidad, las copias, si mi proveedor tecnológico tiene la confirmación de envío de la factura, si yo tengo la herramienta para el acuse de recibo, automática, manual, etcétera? Son vicisitudes que son importantes de tener en cuenta a la hora de desarrollar la factura electrónica. Si yo solamente le entrego la factura, pues me va a decir el abogado, pues eso está incompleto, ¿sí? ¿Y quién se preocupó justamente por determinar que el documento electrónico estuviera completo? Porque el título de valor sigue siendo complejo, solamente que los documentos ahora son de carácter electrónico. Un aspecto muy importante, muy relevante como parte del material probatorio es, nuevamente les expongo en este momento una factura electrónica original. Y lo que está, digamos, dentro del recuadro es la firma digital del proveedor tecnológico. Sí, porque pues esto obviamente fue en el año 2019, todavía no se ha contemplado con robustez la propuesta que hoy en Firme tiene la idea de que cada uno tenga su certificado de firma digital. Pero fíjense que dentro del XML sí se puede ver que es una entidad de certificación digital, ¿sí? Que el documento efectivamente se encuentra firmado digitalmente por una entidad, que los efectos jurídicos se deben trasladar al contrato, como yo les decía en un principio. Dentro de la misma factura, y estos son extractos de la factura que yo demandé, dentro de la misma factura está el valor de la demanda, que son 8.391.000 pesos, y el valor de los impuestos, que es 1.594.290 pesos. Y fíjense que la representación gráfica sí me muestra el CUFE, el número de la factura, la fecha de la factura, sí, todas las características necesarias para poder generar una respectiva demanda basado justamente en los principios de la equivalencia funcional. ¿Cuál es el resultado esperado? En este evento, fíjense, este es el mandamiento ejecutivo de pago. Me gusta mucho el reconocimiento que hizo el juez de Bogotá en el segundo párrafo. Y me permito leerlo, como quiera que los documentos presentados, porque fueron una pluralidad de documentos, como base de la acción ejecutiva, reúnen los requisitos exigidos por el artículo 774 y siguientes del Código de Comercio. Entonces, fíjense que a pesar de que no se generó como tal un registro en el radial, ya el juez sí dice, estamos enfrente de un verdadero título o valor consignado en una factura electrónica. Y por supuesto, pues lo demás es
procede a librar orden ejecutiva de pago por los valores que yo les acabo de mostrar. 9.985.000, permítanme, me devuelvo, que es la suma de los 8.391.000 y el 1.594.000. Entonces ya podemos decir, ¿en Colombia hay reconocimiento de la factura electrónica como título de valor? Sí. Tengo conocimiento de otros casos, pero pues digamos también por el tiempo no los alcanzo a traer. El último caso, que es también un poco ya más de avanzada, es un pagaré que fue endosado electrónicamente. Entonces, tengo un documento inicial que se llama pagaré, que está construido en PDF, que tiene sus firmas. Necesito endosarlo. ¿Cómo lo endoso? A través de un sistema informático, en cumplimiento de la legislación internacional, un sistema de registro, custodia y anotación, que recordemos para Colombia, entonces hay 3, los depósitos centralizados de valores, las entidades de certificación digital y el radial. Sí, hay otros sistemas que permiten generar la trazabilidad de esos electrónicos, pero ya no van a ser en el marco de una fe pública, por decirlo de fe pública electrónica, si me permiten el término, sino ya en el marco de acuerdos contractuales. Entonces, en este evento, sí, lo que tenemos efectivamente es un pagaré y aquí, digamos, a través de una plataforma que pues se ha construido para ello, tenemos un registro de un endoso electrónico. Es un documento independiente. En principio, no es que se vaya a ver así, pero en principio el Radian debería tener la capacidad de mostrarme algo similar. ¿Y cómo es ese algo similar? Si ustedes se fijan en la parte inferior derecha de la página, se encuentra una acción que se llama registro. Una primera acción de ese registro, que es la sociedad G-Media SAS con NITAL, una fecha de creación. Y la siguiente acción, que es la número 2, en orden consecutivo, para que no se pierda esa integridad, es una acción de endosar. ¿De quién? De G-Media. ¿En qué efecto? En propiedad y sin responsabilidad para el ejemplo. ¿A quién? A Olimpia y TESAS, el mismo día. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que tenemos es que cambiar un poco el chip de determinar que una cadena de endosos se veía al respaldo del documento, por considerar que ahora una cadena de endosos se verá reflejada en un documento electrónico, que puede ser, digámoslo así, visto desde una óptica Radian o visto desde una óptica distinta, particular para incluso otros títulos valores. Nuevamente aquí hablamos justamente de un manual de usuario del juez, donde el propósito pues es instruirle al juez. Y de pronto muchas veces se cae en el error de decir, no, es que resulta que eso tiene una formación jurídica diferente. No. Fíjense que el título valor, como lo mostró el propio mandamiento de pago, sigue las reglas del Código de Comercio. Lo que yo como abogado o como técnico debo tener en cuenta es que ahora están en juego otras normas que acompañan al Código de Comercio para que definitivamente el sistema informático y los mensajes de datos sobre todo no pierdan la integridad, que es la mayor desconfianza que hay en el mundo. Sí, que no, que es que un PDF se puede modificar. Claro que se puede modificar un PDF. Se puede modificar tanto como un Word, tanto como cualquier otro archivo. Se puede incluso modificar tanto como un XML. Pero ¿qué pasa cuando yo lo rodeo de atributos de seguridad? Como por ejemplo una firma digital dentro de la herramienta CROAD, que la absorbe, ¿sí? Entonces ya ahí me va a haber reflejado que aunque el PDF sea modificado, efectivamente va a haber una nota de alteración del documento, lo que le quita eficacia. Y si yo cojo ese documento y lo custodio, por decirlo así, en una bóveda electrónica segura, propia o de un tercero, donde yo le digo, usted me responde por la integridad de ese documento porque yo no soy un profesional en eso. Yo me dedico a la venta de madera, de electricidad, de lo que ustedes quieran, pero yo no me dedico a la custodia segura de documentos electrónicos. Contrato un tercero. O le exijo al proveedor tecnológico, usted como es el custodio de la factura, muéstreme, demuéstreme y permítame auditar, de ser el caso, que mis documentos electrónicos se encuentran seguros. Entonces, tengo un documento que le puedo poner un candadito. Y si cojo el documento y le pongo un candado y aparte de eso lo meto en una caja de seguridad electrónica, pues fíjense que ahí yo ya estoy superando la barrera de la desconfianza de decir que como cualquier mensaje de datos puede ser alterado, ello no le va a dar ninguna seguridad jurídica al sistema. Eso es también superar un paradigma y una barrera de que los mensajes de datos no tienen los presupuestos suficientes para decir que pueden reemplazar el papel. Y hoy en día ya lo estamos viviendo desde el año 2015, así que una consideración muy importante es que efectivamente quien no confía en los sistemas jurídicos preservando su seguridad, pues está llamado a generar un retroceso dentro del crecimiento. Respecto de ese pagaré endosado, recientemente efectivamente se tuvo ya mandamiento ejecutivo de pago, donde nos dicen sí, efectivamente, es que acá hay un título valor que fue endosado electrónicamente. Entonces, esto también le sirve a la realidad. ¿En qué sentido?
ya hay reconocimiento judicial de endoso electrónico, ya hay reconocimiento judicial de título valor electrónico. No hay por qué temer a la transformación digital, ni mucho menos considerar que la justicia no está preparada para la materia. Por último, para ir cerrando esta etapa muy importante, el pronunciamiento que hizo el Tribunal Superior de Bogotá, que entonces al encontrarse con un rechazo del Juzgado 27 Civil del Circuito respecto de una demanda ejecutiva por consignar el pagaré en un mensaje de datos, le dice, tenga cuidado, que el Código General del Proceso en distintas normas ya ha apreciado que los documentos electrónicos, los mensajes de datos tienen un valor probatorio importante y relevante. Este pronunciamiento es de octubre del año pasado. Y fíjense, me permito leer el literal dentro de las consideraciones, que dice, en cuarto lugar, se destaca que el artículo 247 del CGP, Código General del Proceso, no impide la valoración del título o valor llegado al proceso de esa manera, pues el punto en discusión es si el documento físico original conservado por la parte en virtud del decreto 820 puede generar ejecución cuando la demanda se remite por mensaje de datos, y no si se trata de documentos cambiarios generados en forma digital o electrónica con el apego a la ley 527 del 99. Consideraciones más, consideraciones menos, nos dice el Tribunal Superior de Bogotá indistintamente de que por temas de la pandemia usted debe conservar el documento en original, o si el documento está generado de forma digital, ello no es óbice para generar el rechazo de la demanda ejecutiva y generar una valoración adecuada de los elementos que debe contener. Entonces también fíjense, muy importante lo que está manifestando aquí el tribunal, que el hecho de que usted lo presente en mensaje de datos no quiere decir que le va a pasar derecho. No, es el hecho de que por la simple condición de estar presentado en mensaje de datos no implica que el juez no lo deba valorar en legal forma. Y entonces en esa segunda parte es donde entra el equipo técnico, la empresa, los abogados, ¿sí? Un equipo interdisciplinario a decir, ¿construimos bien o estamos a tiempo de reconstruir bien y en manera adecuada? ¿Cómo debe ser la factura electrónica para que tenga esas consideraciones de título valor? ¿Será suficiente si yo anexo solamente la factura en XML, solamente como consideración general? Pues no, porque el juez no lo va a entender. Entonces debe acompañarle su representación gráfica. ¿Será necesario solamente la XML y la representación gráfica? No. ¿Dónde está la prueba del envío? ¿Y dónde está la prueba del acuse de recibo? Etcétera. Todas esas consideraciones que deben ser tenidas en cuenta, porque eso ya no depende del juez ni de la justicia, ni tampoco de la ley. Eso ya depende desde una introspección, digámoslo, en materia de cultura digital para lograr el propósito esperado. Y esto se está construyendo, es lo bueno. Digamos, toda la discusión sigue siendo abierta, pero hay puntos que ya la discusión, digamos, pasó a un lado, porque ya se lograron esos puntos en común. En este momento, por ejemplo, está en boga la discusión de acuse de recibo automático, ¿sí? ¿Es viable o no es viable? De mi parte he tenido la oportunidad de compartir con la Diana y también con la Angie a través de Camilo mi posición en el sentido de manifestarle, mire, es viable porque el Código de Comercio no lo prohíbe, ¿sí? Y es viable también porque no existe una norma en expreso que así lo prohíba, a pesar de que existe una regulación bastante importante y relevante sobre la factura electrónica y ahora sobre la factura electrónica de venta como título valor. Digamos que no son normas que choquen, no son normas que se contradigan, son normas que se complementan en el sentido de dejarle un amplio espectro al empresario para poder generar una regulación adecuada y generar una seguridad jurídica previa, si se le quiere llamar, respecto de la posibilidad de tener la constitución de una factura electrónica de venta como título ejecutivo de cobro o como título valor de manera previa sin tener que llegar justamente a una negociación directa por el radial, sin menoscabo a que ello va a ser una herramienta de uso frecuente y posibilita el tema de un registro público. Entonces, fíjense que esto está por construir y también justamente gracias por la invitación a la ANDI está sobre la mesa esa posibilidad que estoy seguro puede dejar una certeza jurídica bastante importante en materia de la construcción de estos títulos valores electrónicos, en especial la factura electrónica. Por último, para darle de pronto un espacio a las preguntas, yo quiero hacerles la invitación y a través de la ANDI ustedes van a poder solicitar un documento que he podido construir de la mano de Olimpio. Como ustedes se fijan, pues acá obviamente por el espacio y por el tiempo solamente traigo el índice en donde ustedes pueden, digamos, conocer cómo se genera la construcción de títulos valores electrónicos de manera segura, de principio a fin.
con los casos prácticos que se han mostrado, digamos, a lo largo de este webinar. Entonces, pues el compromiso, por supuesto, es yo le envío este documento a la Andy con el propósito de que sea compartido y todos los comentarios que se reciban al respecto, con el mayor de los gustos serán recibidos, que el propósito es generar su enriquecimiento, tanto así que este está ya en su segunda versión, con más casos prácticos, con nueva normatividad en materias de tecnología de la información. Camilo, pues no siendo más, yo nuevamente Cristian. le doy las gracias y le abro paso entonces a una tercera ola de preguntas. Cristian, muchas gracias por la presentación muy completa y de nuevo, pues aquí tienes los espacios abiertos para poder venir a compartir toda esa información que tienes. Lo primero es muy interesante, quería redondear una idea sobre el tercer bloque que planteaste con justamente ese documento que tienes al final y que por supuesto compartiremos con todos nuestros afiliados. Es la importancia de poder documentar muy bien, de tener esa debida diligencia desde el principio de la creación del negocio jurídico, para que cuando se llegue a presentar la eventualidad de un no pago, yo tenga todo ese caso ya bien montado y bien diligenciado, bien formado desde el punto de vista electrónico, y se me facilite la posibilidad de ejecutarlo a través de los jueces. Eso es un mensaje muy clave. Como ya se dieron cuenta, es factible, se puede hacer. Por supuesto, todavía estamos en una etapa de aprendizaje. Por supuesto, encontramos algunos tribunales, sobre todo en las regiones, en donde son más adversos a poder, digamos, entender estas situaciones, pero hace parte, digamos, del proceso de aprendizaje poder ir guiando y formar bien el caso para que tengamos pues experiencias positivas en las ejecuciones de estas facturas y de otros títulos, valores también electrónicos. Hay unas preguntas adicionales que quisiera hacerte. Voy a empezar por las más fáciles, tal vez para respuestas más cortas, y es: ¿el proceso de registro del Radian va a ser automático cuando se transmite el XML a la DIAN o se debe hacer un proceso adicional? Sí va a ser automático, pero por parte de los usuarios, es decir, por parte del factor, del sistema de negociación electrónica o del proveedor tecnológico. Previo a eso, yo debo acordar con el proveedor tecnológico los compromisos técnicos y jurídicos por medio de los cuales yo le voy a poder remitir la información. Y si yo quiero hacerlo manual automático, ya es un pacto con el proveedor tecnológico, pero de cara digamos, desde los usuarios hacia el Radian, sí va a ser un proceso automático. Perfecto. ¿En qué momento debo hacer el registro de la factura en el Radian? ¿Cuando le remito la factura, le transfiero la factura a mi adquirente, o cuando decido efectuar un endoso o iniciar un cobro judicial? En el momento en el que la factura ha cumplido con los requisitos comerciales para hacer un título valor. Es decir, yo tengo la factura es aceptada por la DIAN, validada previamente por la DIAN, si me permiten la expresión, y a su vez es aceptada o expresa tácitamente por parte del adquiriente. En ese momento es cuando se realiza el registro. Sí, ahí para complementar, hay un artículo específico de la resolución 15 que establece, es el artículo 7, que establece, digamos, los 5 pasos que debe, o las 5 características y pasos que debe contener o tener esa factura para poder ser registrada en el Radian. Bueno, aquí vienen otras preguntas. Dame un segundo, ¿cómo pagar un...? Vienen otras, hay unas que se repiten, por supuesto. Había una, a ver. Segundo, acá está. La pregunta es: ¿cómo puedo cobrar o cuándo sé que se pasan los 3 días para la aceptación tácita? Esa es muy relevante esa pregunta. Y, digamos, tiene una respuesta abstracta y una respuesta, parte de la respuesta es abstracta y parte de la respuesta es específica. La respuesta abstracta es: el Código de Comercio nos dice 3 días hábiles después de haber recibido la factura, ¿sí? Y la otra parte de la respuesta, que es la específica, es: usted sabe cómo su proveedor tecnológico cuenta o su propio sistema cuenta el día en que se entrega la factura y tiene la trazabilidad de eso. Si lo tiene, maravilloso, porque entonces usted puede generar la contabilización manual o puede solicitar un desarrollo tecnológico que le permita que el sistema informático le diga cuándo se ha cumplido ese término. Entonces, el término está legal, pero cómo se cumple ya es casi que de cada sistema informático o de cada proveedor tecnológico. Cristian, hay un punto interesante, y es
Para los 3 días también es importante recordar que las normas, bueno, se me escapa cuál es exactamente, pero fue uno de los decretos que sacaron a final del año pasado, menciona, el Ministerio de Comercio menciona que se requiere expedir un recibo de las mercancías o de los servicios. Y eso es muy importante también para efectos de poder probar, digamos, esa aceptación tácita. Y ¿cómo se probaría? ¿Cómo crees que lo probarías tú en un proceso de esa aceptación tácita? Ya desde el punto de vista probatorio. Desde el punto de vista probatorio, lo que yo generaría es un documento electrónico. Un documento electrónico preferiblemente con algún tipo de sello de integridad que me permita demostrar efectivamente que ese documento fue enviado y que se recibió una respuesta satisfactoria por parte del adquiriente. Yo lo haría así, un documento electrónico que no necesariamente tiene que ser portado a la DIAN, pero sí un documento electrónico, porque es que lo que se reporta a la DIAN como tal es un log, no va a ser un documento, pero sí sería muy importante decir, venga, yo tengo un documento que me demuestra el acuse de recibo. Y puede ser incluso a efectos digamos, los menos tecnológicamente desarrollados, un pantallazo. Pero pues no es lo recomendable, pero si usted en este momento, alguno de los afiliados no tiene prueba de ello, pues acuda justamente al pantallazo, a la expectativa de que obviamente esa prueba no sea refutada en el sentido de decir que carece de integridad para demostrarlo. Pero si no es refutada, pues podría efectivamente considerar que mínimamente se está probando efectivamente ese tema, pero en el mejor de los casos, un documento electrónico. Me parece perfecto. Me parece interesante esta pregunta. Nos dicen, ¿cómo sabe el fondeador el valor neto de la factura electrónica cuando la va a negociar? Por ejemplo, si en la relación comercial inicial pueden haber existido notas créditos o descuentos, rebates, etcétera. ¿Cómo está seguro el que va a comprar la factura electrónica que efectivamente lo que dice esa factura está, digamos, ese es el valor que puede eventualmente ir a cobrar? Bien, una parte será el radian. En el radian de igual forma quedarán expresados el valor inicial de la factura. Y nuevamente parte de las anotaciones serán los pagos parciales que se deban reportar. A falta de radian, entonces se requiere un acuerdo contractual. Entonces, el fondeador quiere estar seguro de cuál es el valor, pues genera un traslado de esa carga a la empresa, a la compañía de factoring o al sistema de negociación electrónica, donde le dice, usted me garantiza que los valores que usted refleja son los que efectivamente se van a cobrar al momento, o que si hay algún tipo de afectación de valores, me lo tiene que informar. De esa manera, pues se podría lograr efectivamente la tranquilidad del inversionista. Perfecto. Bueno, aquí hay otras. Este me parece muy interesante, lo hemos tocado en conversaciones. El acuse de recibo y el recibo de la prestación del bien o servicio siguen siendo eventos optativos. ¿Qué pasa si mi cliente no da respuesta? Bien, en esa parte son dos eventos, como de pronto con Camilo lo hemos hablado. Un evento es la confirmación del envío y otro evento distinto es la confirmación, digamos, de recepción, podría decirse, y la aceptación expresa, tácita o rechazo. Si usted tiene la prueba, digamos, tiene el documento electrónico, el log transaccional, hablando en términos informáticos, de que sí se realizó el envío de la factura electrónica al buzón de correo electrónico que previamente acordaron, usted tiene que, pues, nuevamente, contando que su sistema informático puede efectivamente contar el día en que se realizó dicha entrega, pues tendrá usted 3 días hábiles siguientes esperando el pronunciamiento del adquiriente, y si ello no sucede, pues entonces usted estará ante la figura jurídica de la aceptación tácita, que en el mejor de los casos sería un sistema informático que le arroje un documento electrónico y le diga, esta factura ya presentó 3 días, está aceptada tácitamente, ¿no? Eso se le puede pedir a un sistema informático, es un desarrollo técnicamente fácil de hacerlo. Incluso, pues digamos, un pequeño paréntesis, en Olimpia, como tal, lo que hacemos es que le enviamos al correo electrónico del adquiriente un correo que le dice ingrese a este link, ¿sí? Para conocer su factura. Y cuando la persona ingresa el link, entonces ahí ya nosotros tenemos la trazabilidad de que efectivamente se identificó como adquiriente.
y él tiene un portal ahí donde le dice, estas son las, como adquiriente, estas son las facturas que se le han enviado para su aceptación o rechazo. Entonces esa persona pues tiene ese botón ahí para, digamos, tener una experiencia un poco más amigable dentro de este propósito de ser proveedor tecnológico. Si usted, esa es una forma, si usted no lo quiere cumplir, entonces lo que yo les decía, que el proveedor tecnológico o su propio sistema tenga la posibilidad de decir, sí, esa factura sí se entregó en ese correo electrónico. Mínimo eso, mínimo eso. Ya de ahí para adelante es argumentación jurídica, es decir, usted tiene que decir, es que ese correo fue reportado en el contrato con Pepito Pérez para el envío de las facturas y ese contrato está firmado y ese contrato está vigente. Entonces, fíjense que es una construcción diferente de la misma prueba. Lo que pasa es que hay un camino más expedito, que es el tecnológico, y hay otro camino menos expedito, que es la argumentación y la documentación. En ese escenario, de pronto podrías anticipar lo que se está previendo para efectos de, todavía está en borrador, por supuesto, pero lo que se está previendo para efectos del acuse de recibo, de la Sí, factura. Camilo. Sí, efectivamente, digamos que lo que se ha establecido es un reto normativo y un reto técnico es, bueno, ¿qué pasa si esta persona no lo quiere hacer? Y entonces la primera pregunta es, ¿por qué no lo quiere hacer en este momento y por qué yo no lo establecí en una relación contractual inicial? Supongamos que estamos en un evento donde emisor y adquiriente están celebrando un negocio y cuando se está celebrando un negocio se encuentra, pues por supuesto, todo en los mejores términos. Dentro del contrato inicial se puede especificar efectivamente un mandato. ¿En qué sentido? En el sentido de manifestarle al adquiriente, mire, yo le voy a prestar los servicios, ¿sí? Por favor, remítame correo electrónico, identidad de la persona encargada de recibir las facturas electrónicas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de minimizar la carga operativa y determinar que el acuse de recibo sea automático. Eso contractualmente. Ahora, ¿qué pasa técnicamente? Técnicamente, cuando yo ya tenga esa viabilidad contractual, lo que yo debo hacer es un desarrollo informático que me permita tomar esos datos y con la confirmación del envío de la factura electrónica se genera una respuesta en forma de documento electrónico automática en mi favor, donde se establece que efectivamente la factura ya fue, ya tiene su acuse de recibo, ya tiene su respuesta de acuse de recibo. Bien lo dice Camilo, es un borrador, pero yo les comento que es un borrador que por lo menos ya se le informó en una reunión a la DIAN y se le dijo, mire, está esta posibilidad, y ellos dicen, dentro de las limitaciones legales que se me han dado para el radial, no existiría ningún inconveniente en que ello se pueda efectuar. Y adicional a eso nos dicen, si usted no encuentra como privado ninguna norma que lo prohíba, implica que efectivamente lo puede desarrollar mediante acuerdos contractuales. Se remite uno al 773 del Código de Comercio y nuevamente, ¿qué dice? ¿Cómo es el acuse de recibo? Ni siquiera de las facturas, que ese es el problema interpretativo que tenemos, sino de las mercancías o del servicio. ¿Y qué nos dice? Nos dice, usted puede recibirlo de dos formas, o con el nombre y la identificación de la persona o con la firma de la persona. Desechando el segundo medio, puede uno efectivamente configurar un acuse de recibo con el nombre y la identificación de la persona. Entonces, fíjense que normativamente está la posibilidad, está en borrador, se está trabajando, pero no se ha encontrado ninguna barrera jurídica ni legal que impida desarrollar un acuse de recibo automático. De acuerdo. Un poco para redondear el tema es, efectivamente hoy en día el acuse de recibo y el acuse y el recibo de las mercancías o de los servicios, digamos que eso, pues, digamos, es optativo, no, está en la cabeza del adquirente y lo que se está buscando y lo que se propende es que de manera automática cuando los diferentes agentes contribuyentes que emiten facturas hacen sus negociaciones con los proveedores tecnológicos, pues ahí mismo se entienda que hay un mandato para que el proveedor tecnológico con una buena práctica pueda, cuando corresponda y efectivamente entre los correos que es, dar el acuse de recibo de la factura y también, digamos, eventualmente puede haber algún tipo de interconexión entre el adquirente y alguna ayuda de proveedor tecnológico para también dar o emitir los recibos de mercancía y de servicios. Eso es lo que estamos viendo por ahora. No le vemos ningún tipo de, digamos, de restricción jurídica. Por supuesto, hay que avanzar y seguir construyendo con la DIAN a ver cómo termina esto. Para que no se presenten situaciones incómodas, porque sí hemos tenido, y esa es la verdad,
situaciones en donde algunos proveedores muy de buena fe, pues o venden sus bienes o prestan sus servicios, y algunos de sus adquirentes o de sus clientes de manera inescrupulosa empiezan a abstraerse de cumplir esas obligaciones, y por supuesto se vuelve mucho más compleja la posibilidad de ejecutar una factura en esas condiciones. Entonces es un poco hacia dónde va el tema. Yo quisiera, Cristian, para ir cerrando, una última pregunta que me parece que no nos podemos ir sin esa, y es, ¿qué pasa con las facturas que yo emití en el 2019, digamos, en el 2019 o en el 2020, que todavía no estaban bajo el marco de las nuevas regulaciones que ha sacado la DIAN, pero que quiero cobrarlas, o que quiero negociarlas? Digamos de manera de pronto breve, ¿cómo recomendarías hacer esto? Bien, pues la factura como tal, una factura, por ejemplo, del año 2019, pues primero tener en cuenta los términos jurídicos, ¿no? Hay que revisar el tema Sí, de que no sí. haya prescrito la obligación, porque pues un ejemplo 2018-2019 estaría próximo a su vencimiento. Superada esa barrera, sencillamente, factura en XML original, representación gráfica, prueba del acuse de recibo, respuesta nula positiva de la factura, y una buena presentación de una demanda para que de pronto el juez no se vaya a ver perdido en la materia. ¿Con esto qué quiero decir? No hay ningún impedimento legal para que pueda generar la presentación de un cobro jurídico de una factura generada en el año 2009 por el solo hecho de estar en mensaje de datos. Sí cuidarse, por supuesto, de la prescripción. Ahora, la negociación. La negociación en ese momento se debe realizar sí o sí a través de un contrato de cesión de derechos económicos. Y es un documento independiente, físico o electrónico, en donde pues A y B acuerdan la transferencia de dichos derechos económicos. Importantísimo, no lo he visto en el primer contrato y he visto varios, importantísimo que se establezca y que sea una oportunidad de mejora es qué pasa con la custodia, ¿no? Que el proveedor tecnológico le trabaja a, pero en virtud del contrato los derechos económicos de estas facturas están siendo trasladados a B. Me imagino que B debe tener un proveedor tecnológico y por el sistema de interoperabilidad debería tener la capacidad de recibir esas facturas de A a B, que ahora ya no van a ser objeto como tal de una transacción tributaria entre la DIAN, sino objeto de una transacción comercial entre A y B. Entonces es una recomendación importantísima para esos contratos que no lo he visto y me parece, digamos, una oportunidad de mejora que se puede incluir para que no haya al futuro, no haya a futuro problemas, porque imagínense que B quiere ejecutar esas obligaciones y lo primero que va a solicitar es, pues, entréguenme las facturas. Y en ese momento no sabemos qué habrá pasado con esas facturas. Claro, Cristian. Bueno, yo creo que con esto damos por terminado todos los temas. Cristian, te agradezco profundamente, muy clara toda la exposición, muy completa, y de nuevo, pues muy interesante. A todos nuestros afiliados, muchísimas gracias por participar, por permitirnos tener estos espacios y por compartir en ellos. Cristian, no sé si quieres unas palabras finales. Totalmente agradecido por la oportunidad que se me está brindando por parte de la ANDI para generar una explicación en esta materia. Yo dejo las puertas abiertas, tanto Olimpia como mías, para cualquier otro tema de transformación digital que requieran. Digamos que esto podría uno decir es una abrebocas si uno quisiera hacer webinar sobre transformación digital y seguridad jurídica, podría tener un módulo completo de un año. Las puertas totalmente abiertas. Muchísimas gracias por la invitación. A través de Camilo se les hará llegar a quienes lo requieran el documento que se ha escrito. Es un documento aproximadamente de 50 páginas que tiene un desarrollo más profundo, técnico y jurídico de toda esta materia. Gracias, Camilo, por contarnos con nosotros, conmigo, de manera especial, y de igual forma, los avances que se den sobre el acuse de recibo automático, de mi parte se los haré saber a través de la ANDI. Muchísimas gracias, Cristian, y muchas gracias a todos nuestros participantes. Con esto hemos terminado. Que tengan un feliz día.